Bueno, buenas tardes a todos. Para el Colegio de Abogados de San Isidro es una verdadera satisfacción eh, llevar a cabo esta jornada en conjunto con la Universidad Austral. Ustedes saben que uno de los centros de la actividad esencial del Colegio de Abogados de San Isidro es la capacitación y el estudio de las ciencias jurídicas como prioridad. Es un momento muy especial en la medida que tenemos, gracias a la colaboración de la Universidad Austral, con la que, repito, coorganizamos este acontecimiento, la presencia de dos distinguidos juristas franceses, el profesor Fouchiron, la profesora Panet, que nos van a ilustrar respecto de la temática esta de la responsabilidad de los daños en las relaciones de familia. El resto de las bienvenidas por conocido y porque son gente que, digamos, son de la familia, ¿no? Como el doctor Pedro Videla, que cuando era muy chico y yo era más chico, poquito más chico, fue mi profesor de sucesiones, hace ya lejos de hace tiempo. Bueno, la doctora Basset, que es hija, y por derecho propio es jurista, pero es hija de una de las verdaderas figuras del Instituto de Derecho Civil desde la fundación de nuestro colegio. Hablar de Aida Kemel Mágina de Carlucci, bueno, está absolutamente de más. Nos pasaríamos horas hablando de su obra y de su capacidad. Y a quien la consideramos también parte de nuestra casa, por la civilidad, por suerte, lo afortunados que somos de sus visitas, de Marcos Córdoba, jurista, decano, formador de formadores. Y con esta brevísima presentación, yo acá cierro mi intervención porque creo que lo más útil del día de hoy es lo que puedan escuchar de los expositores. Agradecerles a todos nuevamente y nuevamente a la Universidad Austral. Bueno, buenas tardes. Hay un viejo dicho castellano que dice que es de buen nacido ser agradecido. Así que yo voy a empezar también por agradecer, sobre todo porque cuando uno agradece también se engrandece, porque siempre se queda con algo positivo de la otra parte, ¿no? Así que yo quiero agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados de San Isidro, en cabeza de su presidente Guillermo Sagués y de todo el consejo directivo, también a la editorial La Ley, cabeza de aquí en la persona de Fulvio Santarelli. Ya tenemos unos cuantos años de relación, así que nuestro próximo doctor en la Facultad de Derecho tenemos aquí presente. Y bueno, quiero agradecer también a los visitantes extranjeros que han venido tan lejos de Francia, algunos de Mendoza, y bueno, y muchas gracias por la presencia aquí. Y también quiero agradecer a Úrsula, nuestra profesora titular de Derecho de Familia en la Universidad Austral, por haber hecho este contacto. La verdad es que cuando la Universidad Austral se mudó en el año 2013 de la ciudad de Buenos Aires a Pilar, en la Facultad de Derecho concretamente, lo primero que pensamos es tenemos que tener una relación con el Colegio de Abogados de San Isidro. Es decir, somos una facultad que está en el Departamento Judicial de San Isidro, en la jurisdicción de este Colegio de Abogados, y nos pareció que era lo ideal y lo primero que teníamos que hacer. Empezamos con eso, tuvimos un almuerzo allí en la Universidad Austral con el entonces presidente del colegio y con algunos miembros del consejo directivo. Después tuvimos uno aquí en el Colegio de Abogados. Muy interesantes los almuerzos y los proyectos eran impresionantes, pero a veces, como pasa siempre con estos proyectos, sobre todo cuando son tan ambiciosos, suelen quedar por ahí medios cajoneados, y eso, bueno, lamentablemente fue lo que pasó. Así que yo celebro esta ocasión donde podemos, bueno, reencontrarnos y que sirva para reencauzar aquellas iniciativas. Así que bueno, yo acá públicamente me comprometo, invito al doctor Guillermo Sagués y al consejo directivo para que en los próximos días ya lo coordinaremos, haremos una reunión y ver cómo podemos aprovechar esta circunstancia. Y bueno, y nosotros tenemos ahí en la Facultad de Derecho, además de una carrera de grado de abogacía, tenemos 2 licenciaturas en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales, tenemos 8 maestrías y sobre todo tenemos una maestría en Derecho Civil recientemente acreditada por la CONEAU,
casi sin tiempo como para lanzarla este año, sin embargo nos lanzamos, y acá con el esfuerzo de Úrsula y el doctor Alterini, que son los que lo están dirigiendo, bueno, estamos lanzando en unos días una primera cohorte con 40 alumnos, así que bueno, esto viene muy bien. También tenemos una escuela de gobierno dentro de cuyo ámbito tenemos una maestría en políticas públicas, así que me parece que hay un montón de una oferta académica muy amplia que nos gustaría sobre todo compartir con el Colegio de Abogados y obviamente con todos los miembros del Colegio de Abogados, que son todos los abogados de aquí en la zona, ¿no? Además el Colegio de Abogados al que yo también pertenezco desde hace muchos años. También. Bueno, entonces, bueno, me adhiero un poco al doctor Sagués. Me parece que lo importante acá no es lo que digamos en la presentación, así que yo voy cerrando la apertura y entrando a salir, y deseo que disfruten mucho de la jornada. Así que muchas gracias. Bueno, hay que usar el micrófono para entretener a la gente mientras se está poniendo las presentaciones. Siempre se dice que uno de los peores problemas de las presentaciones y de las cuestiones electrónicas son los previos. Cuando no están previamente puestas, que hay que tener todo listo. Nos están dando un curso ahí de docencia con los nuevos medios en la Austral, y una de las cosas que nos han indicado con toda claridad, tiene que estar todo listo para cuando llegue. Son cosas que van aprendiéndose de a poco. Primero que empecemos por agradecer la presencia de todos ustedes en el auditorio. Algunas caras son conocidas, otras las conozco hoy. Muy bienvenidos a esta jornada que organizamos gracias a la ley que nos ha acompañado en esta iniciativa, al Colegio de Abogados de San Isidro, que tan generosamente nos ha recibido, y a la Universidad Austral, que siempre nos acompaña con estas actividades. Y hemos querido plantear un tema que nos interpela, que deja algunas puntas abiertas en el ámbito del derecho civil, especialmente el derecho de familia. En el código anterior esas discusiones ya estaban presentes y teníamos algunos fallos que más o menos nos orientaban. Con código nuevo tenemos que replantearnos todas las preguntas. Entonces, un poco la idea de la jornada de hoy era con juristas de la talla de los que tenemos aquí presentes. Además la tenemos acá delante a Delma Cabrera, que no solamente fue mi jueza, digo yo, porque trabajé con ella cuando era meritoria, sino que además fue la pionera de, digamos, la irrupción del derecho de daños en el derecho de familia, el desembarco del derecho de daños en el derecho de familia. Yo soy testigo de eso porque, además de eso, fui testigo vivencial, porque yo llegaba a casa, mi madre Lidia Makianich, tenía conversaciones con Delma al respecto, y llegaba a casa y me comentaba. Y yo tendría, ¿cuánto? 15 años. Y me enteraba las cosas que iban sucediendo y las discusiones y todo lo demás. Es decir, fue una vivencia bastante directa que después pude acompañar en una jornada que hicimos de aniversario al primer fallo, que era daños en la filiación, que hicimos con Lucila Córdoba, y que participó Graciela Medina, y no me acuerdo quién más expuso. Estaba Aida, es verdad, estaba también Aida. Así que esa fue una jornada de recuerdo, conmemoración de aquel primer fallo que para nosotros fue tan importante, y que fue de hecho confirmado por la sala, que en ese momento creo que integraban Roland Arás y la Corte. Bueno, entonces, desde entonces la Argentina ha tenido una actitud más o menos permisiva con los daños en todos los ámbitos de las relaciones de familia, pero como dije, el nuevo Código Civil nos obliga a formularnos de vuelta todas las preguntas, salvo las que están expresamente resueltas en el ámbito de la regulación actual. Hay preguntas que siguen quedando abiertas y que tenemos que respondernos, y que nos vamos a ir resolviendo haciendo paso al camino al andar. Así que por eso es que hemos querido primero aprovechar la presencia de Hugues Fouchiron, que es presidente de la Sociedad Internacional de Derecho de Familia, es antiguo rector de la Universidad de Lyon, y hablando de Philippe Mallory, que nos visitó hace unos años, también involucrando a Lidia Makianich, a mi madre. Él ha escrito un libro que se llama La Familia, que es una suerte de tratado de derecho de familia en un tomo, que se actualiza con una periodicidad extraordinaria, ese mismo. No se vende acá, no estamos haciendo propaganda, es este libro. Podríamos hacer la traducción para la ley y publicarlo. Oh, sería fantástico, ¿no? La verdad que es un libro que merece ser internacional. Vous avez compris, il dit qu'on pourrait peut-être les traduire.
le diffusé ici, nos arruinaría a todos los demás que queremos escribir en Derecho de Familia porque es un libro muy bueno. Es un libro para leer y releer, yo de hecho lo he releído varias veces. Como ustedes pueden ver, Philippe Mallory y Fouchiron, así que es la misma escuela, sigue visitando la misma casa, lo cual me parece extraordinario. Y Aida Kemelmacher, que no solamente echa raíces en esta casa, yo creo que no sé cuántas veces has visitado acá, muchísimas. Muchísimas. Yo creo que Aida es parte de la historia de cada uno de nosotros. No creo que nadie que haya hecho derecho de familia, que haya hecho derecho civil en general, no haya recorrido este camino de la mano de Aida. Hoy yo estaba buscando algo de responsabilidad del Estado y encontré un artículo de Aida sobre la responsabilidad de los jueces que yo estaba consultando, un tema que me interesaba para la conferencia de hoy. Después, la otra vez estaba buscando responsabilidad en la Corte Interamericana, un artículo de Aida sobre responsabilidad en la Corte Interamericana, que es buenísimo. Bueno, de Aida no la voy a presentar porque creo que no la desmerecería si la presentara, porque ella no necesita ninguna, es decir, es una jurista extraordinaria, es la persona que en realidad de alguna manera hoy encarna una de las luces más importantes que tiene nuestro derecho civil nacional. Así que tengo el honor de estar rodeada de estos dos juristas y vamos a empezar entonces dándole la palabra a nuestro invitado, al profesor Fouchiron, al quien yo intentaré traducir. Merci infiniment, c'est toujours un plaisir pour moi de parler, un honneur pour moi de parler devant cette noble assemblée. Es para mí siempre un honor, muchas gracias, es para mí un honor hablar de esta noble asamblea, delante de esta noble asamblea. Et je vous remercie infiniment de cette seconde invitation, cette deuxième invitation. Les agradezco enormemente esta segunda invitación, porque hubo otra hace 2 años atrás, me parece. Je remercie par avance le professeur Ursula Bassett d'assurer une traduction toujours périlleuse. Y me agradece una traducción siempre peligrosa. Donc là, claro, el que traduce tiene poder, ¿no? Bueno. La question de la réparation des dommages et de la responsabilité dans la famille est une question à la fois complexe et apparemment paradoxale. La cuestión de la reparación de daños en el derecho de familia es una cuestión de una parte compleja y también paradojal, paradójica, diríamos. Certes, les liens de famille sont source de responsabilité interindividuelle, responsabilité par exemple d'un époux vis-à-vis de l'autre, responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, ce qu'on appelle aujourd'hui en droit européen la responsabilité parentale, et responsabilité de chacun vis-à-vis des parents en situation de vulnérabilité. La responsabilidad por daños en el derecho de familia es una responsabilidad interindividual de un esposo respecto del otro, de un padre respecto de su hijo, de sus hijos respecto de los padres en situación de vulnerabilidad. Mais cette responsabilité, autant morale que juridique, peut-elle trouver un prolongement dans la mise en jeu de mécanismes de droit commun assurant la réparation des dommages? Esa responsabilidad, tanto moral como jurídica, puede encontrar un camino de reparación. Dans la mise en œuvre de mécanismes de droit commun assurant la réparation des dommages. Utilizando mecanismos de derecho común para la reparación de los daños. Pour dire les choses autrement, est-ce qu'il peut y avoir mise en œuvre de mécanismes de réparation des dommages pour non-respect des obligations découlant du statut familial auquel un individu a adhéré, par exemple la violation d'une obligation de fidélité dans le mariage? Es que se pueden utilizar estos mecanismos de derecho común para obtener la reparación dentro de las relaciones de familia, como por ejemplo la violación del deber de fidelidad dentro de las relaciones de familia, dentro del matrimonio. Ou en raison d'un comportement fautif dans un contexte familial ou quasi familial, je pense notamment au concubinage. O por ejemplo de un comportamiento culpable dentro de una relación familiar o cuasi familiar, por ejemplo el concubinato. Étant entendu que, dans ce cas, la mise en œuvre de la responsabilité civile sert bien souvent de substitut à l'absence d'obligation familiale stricto sensu. Considerando que esa puesta en juego de la responsabilidad puede venir a suplir la falta de... ¿Cómo es que vous avez dit la... Sert de substitut à l'absence d'obligation légale. Que puede sustituirse a la ausencia de obligaciones legales. Alors, à certains égards, la question peut paraître un peu marginale, peut-être même archaïque.
en algunos aspectos esta cuestión puede parecer marginal e incluso arcaica. Le droit de la famille, aujourd'hui, se reconstruit sur les droits et libertés de l'individu. El derecho de familia se reconstruye hoy en día sobre los derechos y libertades del individuo. Liberté de se marier, liberté de divorcer, etc. Libertad de casarse, libertad de divorciarse, etc. Peut-il y avoir une faute dans l'usage de cette liberté, une faute qui entraînerait l'obligation de réparer le préjudice causé? Podría hablarse de una culpa, Dans l'usage de ces libertés, podría hablarse de una culpa en la utilización de esa libertad, une faute qui entraînerait l'obligation de réparer le dommage causé. una culpa que podría entrañar la obligación de reparar el daño causado. Alors une réponse positive s'impose, étant entendu que plus la marge de liberté reconnue aux individus est grande, plus réduite sera le champ de la responsabilité individuelle. Entendido propiamente, cuanto más amplio sea el margen de libertad que demos a los individuos, más reducido va a ser el margen de responsabilidad que se reconozca en el derecho, de responsabilidad por daño que se reconozca en el derecho. Et c'est bien, me semble-t-il, ce que l'on constate aujourd'hui, en tout cas en droit français. Y eso es lo que constatamos hoy en día, al menos en el derecho francés. En tout cas, il me semble que l'on peut constater un double mouvement. Le parece que en todo caso se podría constatar un doble movimiento doble. Le premier mouvement, c'est la disparition des déchéances automatiques, c'est-à-dire des sanctions qui étaient directement attachées à la violation des obligations familiales en tant que telles. El primer movimiento conduce hacia la ausencia de mecanismos automáticos de sanción por el incumplimiento de deberes dentro de la familia. Des déchéances qui ne prenaient pas en compte ou très peu en compte les personnes elles-mêmes, qu'il s'agisse de la victime ou de l'auteur de la violation. Mecanismos que no toman en cuenta a la persona en sí misma o Donc on prend guère en que no compte toman la en cuenta personne. ni la persona que causa la violación ni la persona que la sufre. De fait, c'est moins la victime que l'on souhaitait protéger ou le coupable que l'on entendait punir que l'atteinte à l'institution familiale que l'on souhaitait sanctionner. De hecho, es menos la víctima que uno quisiera proteger o al culpable que uno quisiera punir que la institución familiar que uno quisiera sostener. Je pense par exemple en droit français aux déchéances automatiques qui frappaient l'époux pour la faute duquel le divorce avait été prononcé. Donc il perdait le droit à prestation compensatoire, il perdait également le droit aux avantages matrimoniaux prévus dans le contrat de mariage. Él recuerda, por ejemplo, el mecanismo automático de sanción de privación de la prestación compensatoria en el caso del esposo culpable o la otra sanción. La perte des avantages matrimoniaux. O la pérdida de las ventajas matrimoniales en el caso de que se estableciera la culpabilidad. Ou encore le fait que les enfants étaient confiés en principe au conjoint innocent. O aún el hecho de que en principio la guarda de los niños se reservaba al cónyuge inocente. Alors ces déchéances n'existent plus. Esos mecanismos no existen más en lo esencial. Et lorsqu'elles subsistent de manière exceptionnelle, elles subsistent dans une perspective tout à fait différente. Y cuando existen de manera excepcional, subsisten de una manera completamente diferente. D'une part, ces déchéances sont individualisées. De una parte, esos mecanismos están individualizados. Et elles existent, elles subsistent uniquement dans une perspective d'assurer l'équité. Y existen más que nada como un mecanismo para asegurar la equidad. Je pense par exemple en droit français à la possibilité pour le juge du divorce de refuser à titre exceptionnel d'octroyer une prestation compensatoire. Pienso, por ejemplo, a la facultad del juez del divorcio de rechazar la posibilidad de hacer lugar a la prestación compensatoria, de otorgar la prestación compensatoria. Excepcional. Non, sí, de manera excepcional. Gracias. Ah, d'accord, Vous aviez cette possibilité n'existe que à titre donc exceptionnel
Et dans cette hypothèse, c'est moins le créancier potentiel le débiteur potentiel que l'on sanctionne que le créancier éventuel que l'on protège contre une solution injuste. En esa solución excepcional, esa hipótesis en la cual el juez puede rechazar excepcionalmente otorgar la prestación compensatoria, el objetivo no es tanto sancionar al deudor de la prestación, sino proteger al acreedor de esa prestación económica de un daño injusto. Donc si les déchéances automatiques qui protégeaient l'institution familiale en tant que telle, dans un souci prophylactique, ont disparu, si las sanciones por el incumplimiento de los deberes matrimoniales que protegían la institución matrimonial familiar, la institución familiar desaparecieron, les cas de responsabilité individuelle, en revanche, demeurent. El caso de la responsabilidad individual, sin embargo, subsiste. Es decir, desaparece la idea de que la sanción está atada a la idea de la protección de la institución familiar, pero en cambio subsiste la idea de la responsabilidad interindividual. Mais ces hypothèses de responsabilité individuelle ont également évolué. Pero esas hipótesis de responsabilidad individual han también evolucionado. Et l'on peut observer, me semble-t-il, en droit français, une double évolution. Y uno puede observar en el derecho francés una evolución doble. Première évolution, il s'agit moins de sanctionner la violation des obligations attachées à l'institution familiale elle-même, au statut familial, que de sanctionner le non-respect des engagements pris par une personne à l'égard d'une autre personne. Ya no se sancionan tanto las obligaciones que surgen de la institución familiar, sino más bien las obligaciones que una persona asume respecto de la otra. En quelque sorte, on passe du statutaire à l'interindividuel. En todos los casos se pasa de lo estatutario, del ámbito de lo estatutario a lo interindividual. La seconde évolution, c'est que l'accent se déplace de la sanction à proprement parler, liée à l'idée de faute, vers la réparation du dommage causé à autrui. Entonces hay un segundo desplazamiento que se produce, es que en realidad la responsabilidad se pasa de la responsabilidad para sancionar una falta a la responsabilidad interindividual, de la frase. Du statutaire à l'interindividuel. Sí, de lo estatutario se pasa a lo interindividual. Là, on était, mais la deuxième partie que vous avez dit, qu'on passe pas de la réparation, vous ne parlez pas on parle de la réparation, on passe de l'idée de sanction sí, à l'idée de réparation du dommage causé à autrui. Uno pasa de la idea de sanción a la idea del daño causado a otro. Donc on retrouve là une évolution générale du droit de la responsabilité civile. Entonces ahí uno tiene una evolución sobre la idea de la responsabilidad civil, mais avec une tonalité particulière, pero con una tonalidad particular. Car finalement, il s'agit peut-être moins de réparer que de compenser. En realidad se trata menos de reparar que de compensar. Alors ce sont ces évolutions que je souhaiterais étudier en m'intéressant aux hypothèses de persistance en droit français d'une obligation individuelle de réparer le dommage dans les relations familiales. Son estas evoluciones las que yo quisiera estudiar, interesándome especialmente las hipótesis de persistencia en el derecho francés de una obligación individual de reparar el daño en las relaciones de familia. Alors cette responsabilité est liée à l'idée de faute, cette faute résultant d'un comportement individuel d'une personne vis-à-vis d'une autre personne. Esta responsabilidad está ligada a la idea de falta, y esa falta resulta de un comportamiento individual de una persona frente a otra persona. L'obligation de réparer le dommage venant soit de la violation des droits et obligations découlant du statut familial auquel on a adhéré, la obligación de reparar el daño viene o bien de la violación de los derechos y obligaciones que derivan del estatuto familiar al que uno ha adherido, soit de son comportement fautif dans un contexte familial ou quasi familial. O bien de un comportamiento culpable en un contexto familiar o cuasi familiar. Première hypothèse, la responsabilité naît de la violation des obligations familiales. La primera hipótesis es la responsabilidad derivada de la violación de las obligaciones familiares. L'exemple type de la persistance d'une responsabilité individuelle liée à la violation des obligations familiales est l'exemple du divorce. El ejemplo típico de la persistencia de una responsabilidad individual ligada a la violación de las obligaciones familiares es la del divorcio.
mais on en trouve également des manifestations dans la relation entre parents et enfants. Pero uno encuentra también estas manifestaciones en las relaciones entre los padres y sus hijos. Alors, intéressons-nous d'abord aux obligations contractées dans le couple. Entonces, vamos a comenzar con con la violación de las obligaciones que se han contraído en la pareja. Donc je parlerai du divorce, mais aussi du PACS. Va a hablar del divorcio, pero también de los PACS, que son esta forma que tiene el derecho francés de lo que nosotros llamaríamos Partenariat. uniones convivenciales, que son distintas, están reguladas de otra manera. Donc pour commencer, le divorce. El divorcio, para empezar. Le droit français a posé le principe de la déconnexion des causes et des conséquences du divorce. El derecho francés ha formulado el principio de la desconexión entre las causas y las consecuencias del divorcio. Le principe vaut pour tous les cas de divorce, étant précisé qu'en droit français, il y a 4 cas de divorce, plus, tout récemment, un 5e cas, le divorce sans juge. El principio vale por todos los casos de divorcio. En Francia hay 4 casos de divorcio al cual hay que sumar la última regulación que hubo en Francia, que es la del divorcio sin juez. Et ce principe de déconnexion vaut aussi pour le divorce pour faute. Y eso comprende también el divorcio por falta, Mais à ce principe, por la culpa loi, sería. à ce principe, la loi apporte 2 tempéraments. Respecto a ese principio, la ley aplica 2 temperamentos. D'une part, même si la loi en 2004 a restreint le champ de cette hypothèse, l'époux innocent conserve la possibilité d'obtenir dommages d'intérêt en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage. De una parte, aun si el legislador del año 2004 en Francia ha restringido el campo, el esposo inocente, entre comillas, conserva la posibilidad de obtener una reparación de daños por las consecuencias de una parte, en función de las consecuencias de un daño de particular gravedad que haya sufrido a la hora de la disolución del matrimonio, según el artículo 266, párrafo primero. Pour que ces dommages d'intérêt soient accordés, il faut qu'il y ait un préjudice résultant de la rupture du mariage, un préjudice d'une particulière gravité. Para que esos daños sean acordados, es necesario, para que esa reparación sea acordada, es necesario que haya un perjuicio, un daño resultante de la ruptura del matrimonio de una particular gravedad. Par exemple, le fait que le mari ait eu des enfants avec une autre femme avant le divorce, alors que le couple n'avait pas d'enfants, ne peut fonder un droit à dommages d'intérêt au titre de l'article 266. Por ejemplo, el hecho de que el marido haya tenido hijos con otra mujer antes del divorcio, y siendo que ese mismo matrimonio no había tenido hijos, no puede fundar una acción de daños y perjuicios según el artículo 266. Lo que está mostrando es que tiene que ser más grave que eso. Pour citer un exemple de jurisprudence. Claro, lo que está diciendo es que eso no sería suficiente para reclamar daños y perjuicios, y eso nosotros probablemente pensaríamos que es suficientemente grave, pero ellos piensan que no es suficiente, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors, s'il s'agit de préjudice matériel, presque tout semble réparé par ce qu'on appelle en droit français la prestation compensatoire. Si se trata de un perjuicio material, de un daño material, casi todo parece reparado por todo se queda absorbido, por decirlo de alguna manera, por la prestación compensatoria. Mais dans le système de la prestation compensatoire, la maintenance, Sí. la compensation intervient seulement autant qu'il est possible, dit le Code civil. Pero la compensación interviene solamente en tanto que sea posible. Par conséquent, certains dommages matériels peuvent ne pas être entièrement réparés. En consecuencia, algunos daños materiales pueden no ser completamente reparados. Et donc, l'article 266 peut permettre cette réparation complémentaire. Entonces, el artículo 266 podría permitir una reparación que fuera complementaria a la prestación compensatoria. Alors, il s'agit surtout du préjudice moral tenant à la souffrance qu'a pu causer la rupture et, par exemple, la réprobation qui s'attache encore parfois, dans certains milieux, à l'état de divorcé. Se trata sobre todo del perjuicio moral, es decir, del daño moral, que se refiere al sufrimiento que se causa por la ruptura y la reprobación, que a veces está aún vinculada al estado de divorciado. Al estado Dans certains milieux, il faut prouver l'existence. Es necesario probar la existencia de ese sufrimiento que a lo mejor el estado de divorciado puede causar en algunos medios en la sociedad francesa. Alors, cette réparation est obtenue sous forme d'argent, dommages d'intérêt, et pas autrement. Par exemple,
Il a été jugé qu'on ne pouvait pas attribuer un immeuble en réparation de ce dommage. Esa reparación se salda siempre como con un pago en dinero y nunca de cualquier otra manera, como por ejemplo atribución de un inmueble, supongo por contraposición a la prestación económica, a la prestación compensatoria. Et comme toute réparation, elle se mesure au préjudice et non pas aux ressources du débiteur. Y como toda reparación, a diferencia de lo que podría suceder en la hipótesis de la prestación compensatoria, se liga más al daño sufrido que a la situación del deudor. D'autre part, l'époux innocent peut agir, même après divorce, sur le fondement du droit commun, c'est-à-dire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, autrefois l'article 1382 du Code civil. Entonces, nosotros había dicho el profesor, no, nosotros no, había dicho el profesor que un camino es recurrir a los daños por aquello que no repara la prestación compensatoria, pero un otro camino sería el de que el esposo inocente pueda accionar por daños y perjuicios aún después del divorcio bajo el fundamento del derecho común, es decir, aplicando el derecho civil común. Donc il s'agit ici d'obtenir réparation du préjudice subi à raison des fautes au sens du droit commun et non pas au sens de fautes cause de divorce, des fautes de son conjoint. Entonces, en este caso ya no se trataría de un daño que está vinculado a las causas de la disolución, sino que se trataría de un daño que se apoya en el derecho común y que por eso procede. Et il s'agit d'un autre dommage distinct de celui que cause la dissolution du mariage en elle-même. Se trata de un daño distinto de aquel que causa la disolución del daño. Pour prendre un exemple de jurisprudence, peut obtenir de dommages d'intérêt, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, une femme qui se trouve délaissée au profit d'une femme plus jeune qu'elle après une très longue vie commune. Por ejemplo, de acuerdo con los artículos que se invocan para pedir esta reclamación, una mujer que se encuentra abandonada por una mujer más joven, ¿se sabe? Plus jeune qu'elle, podría reclamar los daños por, sí, plus vieille, ¿no? Je n'ai pas d'exemple de jurisprudence. Entonces, dice que en el caso de que un hombre abandonara a una mujer por una mujer más joven, en ese caso probablemente si ella se sintiera abandonada podría reclamar a lo mejor por vía del derecho común. Yo le pregunté si fuera abandonado por una mujer más vieja no y me dice que no hay jurisprudencia. Sans doute, sans doute. Sans doute. Ou alors des mauvais traitements, bien sûr, l'infidélité du mari, les accusations diffamatoires, les humiliations, etc. Otros ejemplos serían, por ejemplo, la infidelidad del marido, obviamente solamente puede ser del marido, las difamaciones y... L'humiliation, les humiliations, las humillaciones, las violencias. Pour prendre deux exemples de jurisprudence, 10 000 € par exemple, pour compenser le préjudice subi par l'épouse en raison de l'abstinence sexuelle de son mari que ne justifiait aucune maladie. 10.000 fue acordado una reparación de 10.000 euros para compensar el perjuicio que sufrió la esposa en razón de la abstinencia sexual de su marido que no estaba justificada por ninguna enfermedad. 10.000 euros no es mucho. Autre exemple, 3 000 € comme dommages d'intérêt en réparation du préjudice moral subi par l'épouse causé par l'entretien d'une relation extra-conjugale par son mari pendant sa grossesse, l'abandon du domicile conjugal par ce dernier, puis par le fait qu'il l'ait définitivement délaissé 2 mois après la naissance du second enfant. C'est vraiment un peu. 3.000... Pas plus. 3.000 dólares, dice que 3.000 euros. 3.000 euros. 3.000 euros por, escuchen bien, a título de daños, de reparación de daños y perjuicios daño moral sufrido por la esposa por que el marido tuvo una relación extramatrimonial durante su embarazo con otra mujer, que después abandonó el domicilio conyugal y además de eso la abandonó 2 meses después de dar a luz a su segundo hijo. 3.000 euros. 12 000 €. 12.000 euros. 12 000 € pour l'épouse, les juges soulignant le mépris et les humiliations subies par la femme de la part de son mari, qui l'écrasait de sa domination et qui l'a finalement abandonné après presque 40 ans de vie commune et alors qu'elle approchait de la soixantaine. 12.000 euros de reparación en un caso en el cual los jueces subrayaron que el desprecio y la humillación que había sufrido esa mujer de parte de su esposo, que la aplastaba con su dominación, con su actitud dominante y que finalmente la abandonó
prácticamente 40 años, después de prácticamente 40 años de vida en común, y que ella además en ese momento se aproximaba a las a los 60 años. Alors même si la Cour de cassation veille à une interprétation stricte de leurs conditions d'application, l'utilisation de ces textes, autant réparateurs donc que sanctionnateurs, n'est pas dépourvue d'ambiguïté. Aun si la Corte de Casación vela por una interpretación estricta de las condiciones de aplicación, la utilización de los textos, que son al mismo tiempo reparadores que sancionatorios, o sea, reparatorios como sancionatorios, no está desprovista de una cierta ambigüedad. On ne peut pas éliminer totalement la faute dans le divorce. De alguna manera no se puede eliminar del todo la falta del divorcio. Et peut-être est-ce un besoin humain. Y puede ser que sea una necesidad humana. Les dommages d'intérêt, aussi maigres soient-ils, symbolisent la culpabilité de celui que l'on ne peut plus montrer du doigt dans le cadre du divorce lui-même. Los daños y perjuicios simbolizan la culpabilidad de aquel que nosotros no podemos señalar con el dedo en el caso del divorcio, es decir, por el divorcio mismo. Es decir, no lo podemos señalar con el dedo en divorcio y entonces reclamamos los daños y perjuicios como una vía alternativa. Alors que se passe-t-il en cas de rupture du PACS, donc du partenariat à la française? ¿Qué es lo que sucede en los casos de la ruptura de los PACS? Los PACS rápidamente son las uniones convivenciales, pero a diferencia de las uniones convivenciales argentinas son voluntarias y se registran, ¿no? Parten de la voluntad y no de la convivencia. Alors, en se pacsant, les partenaires contractent l'un envers l'autre un certain nombre d'obligations personnelles, mais ils ne s'engagent pas vraiment l'un envers l'autre, en tout cas pas comme dans le mariage. Paxándose, es decir, ingresando en un PACS, los convivientes contraen el uno respecto del otro un cierto número de obligaciones personales, pero no se obligan verdaderamente el uno respecto del otro, por lo menos en el sentido jurídico, ¿no? En el sentido del matrimonio. Ils ont en tout cas toute liberté pour rompre. Tienen toda la libertad de romper su relación. Pour autant, si dans la façon de rompre ou dans les circonstances de la rupture, un des partenaires causait à l'autre un dommage lié à un comportement fautif de sa part, il pourrait être condamné à le réparer. Sin embargo, en el caso dependiendo de la manera, o sea, si la forma en que se produce la ruptura o por las circunstancias de la ruptura, uno de los partenaires, uno de los convivientes, causara al otro un perjuicio que estuviera ligado al comportamiento culpable de su parte, podría ser condenado a indemnizarlo. Esa posibilidad se inscribe en los artículos 513 del 7 del Código Civil. Pardon, Allez-y. ¿Je continue? Oui. Donc, el conviviente al que la ruptura, esto es lo que nosotros tenemos ahí citado, es el artículo, el conviviente al que la ruptura le es impuesta, podrá demandar la reparación del daño eventualmente sufrido, sobre todo en el caso de culpa respecto a las condiciones en que se produce la ruptura. alors c'est un point important qui avait été souligné par le Conseil constitutionnel français lorsque la loi sur le PACS lui avait été soumise. Es un punto importante que había sido subrayado por el Consejo Constitucional cuando se le presentó la ley de PACS. Le Conseil constitutionnel avait souligné que l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute est un principe de valeur constitutionnelle. El Consejo Constitucional estableció que la obligación de reparar, subrayó que la obligación de reparar el daño causado a otro por su culpa es un principio de valor constitucional. Et donc ce principe s'impose dans le PACS comme ailleurs. Y desde luego ese principio se impone a los PACS como más allá de los PACS. Alors en pratique, il n'y a pas de contentieux. En la práctica no hay no hay jurisprudencia práctica, no hay casos que se hayan planteado. Donc second aspect, la violation des obligations contractées à l'égard des enfants. Entonces ahora ingresamos, hasta ahora vimos, digamos, el dominio, la parte el ámbito de la reparación en las relaciones de pareja, ya sea en el matrimonio como en los PACS, que es la forma de regular la convivencia. Ahora ingresa el profesor en la segunda parte, que sería la posibilidad de demandar una reparación por violación de las obligaciones relativas a los hijos. Donc le droit français n'admet pas la mise en jeu de la responsabilité des parents pour avoir donné la vie à l'enfant. On en reparlera tout à l'heure. El derecho francés no admite
la puesta en juego de la responsabilidad de los padres por haber engendrado a sus hijos, el wrongful life que vamos a ver enseguida, la affaire Perouche. Et nous n'avons pas encore d'exemple en France, pas encore d'exemple, en France, d'action en responsabilité intentée par un enfant contre ses parents en raison des carences éducatives ou des erreurs que ceux-ci auraient commises dans son éducation. Y en este sentido, tampoco tienen acciones, ejemplos de acciones de daños y perjuicios intentadas por un hijo contra sus padres en virtud de carencias educativas o de errores que ellos hubieran cometido durante su educación. Je mets bien sûr de côté la question de la mise en jeu de la responsabilité civile liée à une infraction pénale, par exemple, en cas de mauvais traitement ou en cas d'abus sexuel. Y va a dejar completamente de lado el tratamiento de la responsabilidad civil derivada de una infracción penal, por ejemplo, los casos de malos tratamientos o abuso sexual en el cual el hijo podría reclamar además daños y perjuicios. En revanche, le problème de la réparation du dommage causé à un enfant en raison du non-respect par un parent de ses obligations de parent et non de ce comportement en général peut se poser dans diverses hypothèses, notamment celle d'une filiation établie mensongèrement. Por el contrario, las obligaciones de reparación de daños causadas a un niño en razón de no haber respetado las obligaciones del padre respecto de ese niño, y no su comportamiento en general, sino específicamente obligaciones del padre respecto del hijo, pueden plantearse en diversas hipótesis, especialmente en el caso de una filiación que fue establecida de manera falsa, de manera mentirosa. On dit parfois que les reconnaissances de complaisance sont une sorte d'exception culturelle française. Se dice frecuentemente que los reconocimientos de complacencia, que nosotros también tenemos aquí como expresión, son una suerte de excepción cultural, de excepción de la cultura francesa. Et il est vrai qu'il est fréquent, encore aujourd'hui, qu'un homme reconnaisse l'enfant de la femme avec qui il vit ou avec qui il veut vivre, quand bien même les enjeux liés à la reconnaissance ne sont plus les mêmes qu'autrefois, donner un père social à l'enfant. Es cierto que es frecuente, aún hoy día, que un hombre reconozca a un niño, al hijo de una mujer, con la que vive o con la que pretende vivir, cuando, siendo que hoy día las cuestiones ligadas al reconocimiento de un hijo ya no son las mismas que antes, en el sentido de que antes era darle un lugar social, porque un niño que no tenía padre era marginado. Donc même si les enjeux sont moindres aujourd'hui, dans les comportements, le principe joue toujours, qui veut la mère prend l'enfant. No sé si tenemos ese principio aquí. Él dice que si bien digamos, el carácter simbólico y la función del reconocimiento ya no son las mismas que antaño, lo cierto es que en estos comportamientos de reconocimiento complaciente juega siempre la máxima que dice que quien quiera a la madre reconoce al niño, o toma también al niño. ¿Tenemos un dicho así? ¿Cómo es? Se practica, pero no tenemos un dicho. Alors le problème peut se poser aussi lorsque le mari, en toute connaissance de cause, accepte de couvrir de la présomption de paternité l'enfant que sa femme a eu d'une relation adultère. El problema se puede plantear también cuando el marido, en perfecto conocimiento de causa, acepta cubrir la presunción de paternidad o acepta que se le aplique la presunción de paternidad del hijo de su mujer, siendo que esta mujer tuvo ese hijo de una relación adulterina. Alors quid lorsque le couple se sépare, que le père légal ne veut plus de cette filiation, ou ce qui est parfois plus dramatique, que la mère ne veut plus de ce père, quand bien même celui-ci se serait attaché à l'enfant. El problema, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando la pareja se separa, cuando el padre legal, el padre presumido, no desea más esa filiación, o lo que es aún más dramático, que la madre no quiera más a ese padre? Cuando cuando ese padre a lo mejor ya está ligado afectivamente a ese niño, ¿no? Alors, si l'on est encore dans les délais pour agir, la loi permet d'agir en justice pour faire tomber la filiation. Si todavía se está dentro de los plazos de prescripción para poder accionar, el derecho francés permite hacer caer esa filiación. Et même l'auteur de la reconnaissance, même le mari complaisant, peut agir pour le faire, dès lors du moins qu'il n'a pas donné 5 ans de position d'état à l'enfant, depuis la reconnaissance ou depuis la naissance pour le mari. Aún el autor del reconocimiento, aún el marido complaciente,
puede puede impugnar la filiación si no hubo una posesión de Estado de 5 años del niño después del reconocimiento, después de su nacimiento. Mais il peut être condamné à réparer le préjudice qu'il a causé à l'enfant, par exemple 8 000 € de dommages-intérêts dus par l'homme qui a reconnu mensongèrement la fille de sa compagne, en réparation du préjudice moral, sentiment d'abandon, perte de repères, et matériel, changement de nom, démarches auprès des administrations, etc., subis par l'enfant. Con todo puede ser condenado a reparar el perjuicio que ha causado al niño. 8.000 € de daños y perjuicios debidos al hombre que reconoció de manera falsa, de manera complaciente, a la hija de su compañera en reparación del daño moral. Se alega el sentimiento de abandono, de pérdida de acompañamiento, de cuidados, y también el daño material, ¿no? Como el cambio de nombre, todos los trámites que hay que hacer frente a la administración, al registro, etcétera, que sufre el niño. La Cour de cassation fondait cette règle sur l'engagement qu'aurait implicitement pris l'auteur de la reconnaissance de subvenir aux besoins de l'enfant. On peut en discuter. Plus généralement, on peut se demander si ce n'est pas la contrepartie de l'engagement de donner un statut à l'enfant. La Corte de Casación fundó esta regla sobre la obligación que habría implícitamente, el compromiso que habría asumido implícitamente el autor del reconocimiento de subvenir a las necesidades del niño. Uno podría discutir este punto de vista. Más generalmente, ¿no sería más bien el compromiso de dar un estatuto a ese niño? Un estatuto en el sentido de un Estado, en la sociedad, un estatuto civil, ¿no? L'enfant peut également se retourner contre sa mère lorsque celle-ci a agi en pleine connaissance de cause, surtout si c'est elle qui agit pour faire tomber la filiation qu'elle a contribué à créer. Par exemple, 2 000 € pour la mère et 2 000 € pour le père qui ont agi ensemble pour faire tomber la filiation. El niño podría también accionar contra su propia madre si ella ha obrado en plena conciencia de causa, en pleno conocimiento de causa, y sobre todo si ella obró si fue ella la que accionó para impugnar la filiación que ella contribuyó a crear. Por ejemplo, en un caso se otorgaron 2.000 € para el padre y 2.000 € para la madre que habían actuado conjuntamente, es decir, se habían concertado establecer esa filiación. Alors, à ces hypothèses de responsabilité liées à la violation d'obligations familiales édictées par la loi, il faut ajouter des cas de responsabilité nés d'un comportement fautif dans un contexte familial. A esas hipótesis de responsabilidad ligadas a la violación de las obligaciones familiares que establece la ley, podrían además sumarse otros casos de responsabilidad que nacen de un comportamiento culpable en un contexto familiar. Donc c'est le second volet que j'évoquerai très rapidement, rassurez-vous. Y es la segunda parte que el profesor va a abordar ahora, brevemente, dice. Certaines relations de nature familiale ne sont pas encadrées ou consacrées par la loi, mais un comportement fautif peut engendrer une obligation de réparer le dommage causé à autrui. Algunas relaciones de naturaleza familiar no están encuadradas o consagradas por la ley, pero un comportamiento culpable podría de todas maneras engendrar una obligación de reparar los daños causados a otros. Le droit commun de la responsabilité civile intervient ici comme une sorte de roue de secours. Y en este sentido, el derecho común de la responsabilidad civil interviene como una suerte de roue de secours. Dans une voiture. Sí, rueda de auxilio. Voilà. Je prendrai 2 exemples dans les relations de couple. Voy a tomar 2 ejemplos de las relaciones de pareja. Premier exemple, la rupture des fiançailles. El primer ejemplo es el de la ruptura de esponsales. En droit français, les fiançailles n'ont pas d'existence juridique. En el derecho francés, los esponsales no tienen existencia jurídica. Il s'agit par là de protéger la liberté du consentement jusqu'à l'échange des oui devant l'officier de l'état civil. Se trata más bien de proteger la libertad del consentimiento hasta el momento del intercambio de los sí delante del oficial del Estado civil. Il n'y a donc pas de faute à rompre les fiançailles puisque l'on n'est pas engagé. Mais il peut y avoir faute dans la façon de rompre. Luego, no hay culpa por la ruptura de los esponsales, porque uno no está jurídicamente comprometido el uno con el otro. Y sin embargo, puede haber culpa de acuerdo con la manera en que se haya producido esa ruptura. Le contentieux est rare, mais il est récurrent. La acción contenciosa de esta hipótesis es rara, pero es recurrente. Il incombe en principe, car la jurisprudence est parfois ambiguë, à la fiancée abandonnée,
de faire la preuve de la faute et du préjudice. Yo creo que esto está completamente marcado por una Mais cuestión non, de c'est ideología c'est de le género contentieux, c'est le que contentieux. contraria, C'est le machista. sí. contentieux qui est genré. Sí, Ce n'est sí, pas sí. moi. Sí. Lo que estás diciendo es que los hombres no accionan por este tipo de cosas y las mujeres entonces habla solamente de la novia abandonada, no habla de los novios Sí, abandonados, sí. dice la, ¿sí? Está bien. Está bien, está bien, está bien. Hay un problema con la edad, hay un problema con las mujeres de edad, hay un problema con las mujeres en general que son las que accionan. Yo nada más lo voy a señalar. Yo, perdón, como corresponde. Como corresponde. Hubo uno en el cual pagaron los dos. Ah, es verdad, madre e hijo, pero porque estaban en otra función, no en el caso de la pareja. Está bien. Bueno, en todo caso, merci. En todo caso, yo personalmente lo perdono y voy a seguir traduciendo. Porque si no, ahora cerraba mi boca, no traducía más y ya estaba, y a ver qué hace. No, estaba igual, hay tanta gente acá que puede traducir. Bueno, el contencioso es raro, pero es recurrente e incumbe, en principio, porque la jurisprudencia es a veces ambigua, a la novia abandonada que hace prueba de culpa, que prueba la culpa y el perjuicio sufrido, ¿no? Un perjuicio material, por ejemplo, de los preparativos del matrimonio, de los esponsales, y un perjuicio moral, es decir, el sufrimiento ligado a la decepción, a la humillación infligida. La mujer, la novia, estaba esperando a su marido, a su prometido, que nunca llegó, ¿no? La típica escena en la iglesia. Sí. C'est la cas de jurisprudence. Alors, plus fréquente est l'hypothèse de la mise en jeu de la responsabilité civile du concubin en cas de rupture de la vie commune. La más frecuente es la hipótesis de la posibilidad de un reclamo, de un reclamo de daños y perjuicios por el concubino en el caso de ruptura de la vida en común. Le concubinage étant hors du droit, il ne peut y avoir de faute à y mettre fin. El concubinato, siendo que está más allá de la ley, es decir, no está regulado, no puede hablarse propiamente de una culpa en poner fin a la relación. De plus, il n'existe pas de mécanisme de protection comme dans le mariage. Más aún, no existen mecanismos de protección como en el caso del matrimonio. Or, il n'est parfois pas vraiment équitable de laisser le concubin, ou plus souvent la concubine, Yo lo sans voy a ressources traducir. après plusieurs années de vie commune, surtout si, par exemple, il ou elle a contribué à la profession de son concubin ou de sa concubine, ou a mis à l'écart sa vie professionnelle pour s'occuper des enfants. A mí lo que me mata es que hace gestos, porque si no hiciera gestos, yo la traduciría jurisprudence qui est ainsi. neutralmente, pero me hace gestos. C'est que vous faites des gestes en indiquant que, en soulignant, parce que c'est ça. Bueno, ahora, no es a veces del todo equitativo dejar al concubino, o más frecuentemente, que es ahí que él subrayó, hizo el gesto señalándome a mí encima, más frecuentemente a la concubina, porque es el caso de lo que más sucede en la práctica, sin recursos después de muchos años de una vida en común. Sobre todo si, por ejemplo, ella contribuyó a la profesión de su concubino o dejó de lado su vida profesional para ocuparse de los niños. La jurisprudence a mis en place plusieurs mécanismes pour rétablir ou tenter de rétablir l'équité, les secrets de fait, l'enrichissement injustifié. La jurisprudencia ha creado diversos mecanismos para tratar de restablecer o restablecer la equidad en esas relaciones. Por ejemplo, las que nosotros tenemos acá, ¿no? Sociedad de hecho, enriquecimiento sin causa, antes de la reforma de 2016, enriquecimiento injustificado se llama el derecho francés. Mais quid lorsque ces palliatifs ne fonctionnent pas? Pero ¿qué es lo que puede suceder? ¿Pero qué sucede si esos paliativos no funcionaron? Le seul moyen d'introduire un peu d'équité, c'est de faire jouer les mécanismes de la responsabilité civile, mais encore faut-il, là encore, faire la preuve de la faute et du préjudice. El único medio de introducir un poco de equidad es de hacer jugar los mecanismos de la responsabilidad civil. Aujourd'hui, il semble que la jurisprudence française fasse preuve d'une certaine souplesse dans l'admission de la responsabilité du concubin au auteur de la rupture unilatérale. Hoy día pareciera que la jurisprudencia francesa hace prueba de una cierta suavidad, ¿cómo traduciríamos souplesse? Souplesse, sí. Facilité à admettre. Sí,
Flexibilidad, esa es la palabra, muchas gracias. Es una traducción colaborativa. Hoy día parecería que la jurisprudencia francesa hace prueba de una cierta flexibilidad de la admisión de la responsabilidad del concubino, autor de la ruptura unilateral. L'existence d'une faute est plus facilement admise que par le passé, le juge s'attachant avant tout à la réparation du préjudice. La existencia de una culpa se admite más fácilmente que en el pasado. El juez admite antes que nada la reparación del daño. Au-delà d'un juste souci d'équité, peut-être faut-il y voir le souhait de ne pas laisser la concubine délaissée dans une situation trop différente de celle de la femme mariée subissant la même épreuve, surtout lorsque le concubinage a duré plusieurs années et que des enfants en sont nés. Más allá de una justa preocupación por la equidad, puede ser que sea necesario ver que el deseo de no dejar a la concubina abandonada en una situación muy diferente de aquella en la cual se encuentra la mujer casada, que sufrió la misma prueba. Sobre todo, puesto que el concubinato, si el concubinato duró muchos años y... No, yo n'ai pas compris, je crois. Perdón, voy a volver a traducir porque me parece que no me resulta claro lo que traduje. Donc ne pas laisser la concubine dans une situation trop différente de celle de la femme mariée. Entendí. Pero c'est une concubine especial. En el caso de la concubina, el problema es que no dejar a la concubina, que vivió en una relación de muchísimos años con su concubino, en una situación demasiado diferente de la mujer casada. Es una cuestión de equidad por una situación, de hecho, una relación larga comparada con el matrimonio, parece razonable no dejarlos en una situación muy diferente a uno respecto del otro, un caso respecto del otro. Mais les mécanismes de responsabilité civile sont loin d'y parvenir. Pero los mecanismos de la responsabilidad civil están bastante lejos de acercarse a esta situación, de resolver esta situación. Donc à travers ce petit panorama des hypothèses de réparation et dommages dans la famille, on constate bien la double évolution évoquée en introduction. A través de este pequeño panorama de las hipótesis de reparación de daños en la familia, uno constata claramente la doble evolución que se había evocado en la introducción. Évolution de la sanction de la violation des obligations nées des institutions familiales elles-mêmes à la sanction du non-respect des engagements pris vis-à-vis d'autrui. La evolución de la sanción de la violación de las obligaciones nacidas de las instituciones familiares ellas mismas, a la sanción a la falta de respeto de los compromisos que fueron asumidos de cara a otro. Et le déplacement de la sanction à proprement parler vers la réparation du dommage causé à autrui, l'accent étant mis sur l'idée de compensation. Y el desplazamiento de la idea de sanción para hablar propiamente, hacia la idea de reparación del daño causado a otro, donde el acento está puesto sobre la idea de compensación. La responsabilité de la famille demeure donc, mais ce n'est peut-être plus la même responsabilité. La responsabilidad de la familia permanece, entonces, pero probablemente no sea la misma responsabilidad de la que hablábamos antaño. Une responsabilité fondée sur l'engagement plus que sur la faute. Una responsabilidad que está más fundada sobre la idea de compromiso que sobre la idea de culpa. Je vous remercie. Agradece. Merci.